de la gran tribulación, amén, entonces sí habrá salvación, pero ¿a qué precio? Así que cuando le pregunten, ¿la iglesia va a pasar por la gran tribulación?, usted dígale sí, pero déjame te explico. Y si usted le pregunta, ¿la iglesia va a ser arrebatada?, usted dígale sí, no va a pasar por la gran tribulación, sí, pero déjame te explico. Aleluya, amén. Entonces, como Satanás sabe que no puede perseguir a la mujer porque la mujer está protegida por las dos águilas, las dos alas de la gran águila, eso significa la protección de Dios sobre Israel, como la protección que le dio cuando venía saliendo de Egipto, atravesando, amén, el Mar Rojo, y Faraón quiso destruirles, y ahí estaban las dos grandes águilas, las dos grandes alas del águila, la protección de Dios sobre el pueblo de Israel, que caminaba Israel y Egipto detrás, y casi lo alcanzaba, pero nunca lo pudo alcanzar. Así estará Israel otra vez en el tiempo de la gran tribulación. Aleluya. Pero como Satanás vio que no pudo contra la mujer, entonces se fue a hacer guerra contra la descendencia de la mujer, esto es, la iglesia insensata que se quedó en la tierra, a la gran tribulación. Miren, aquellos que no tienen aceite en sus lámparas, y usted sabe que el aceite en su lámpara es el Espíritu de Dios, que no tiene reserva del aceite, y usted sabe que es aceite, es el Espíritu Santo de Dios. Este es el que usted es un tremendo flojo o floja que no le gusta buscar la llenura del Espíritu Santo. Y no estoy hablando de experiencias espirituales, no estoy hablando de hablar en lenguas, de hacer sanidades y milagros, porque creo que el tiempo que estamos viviendo, el Señor se ha cansado en su paciencia acerca de hacer grandes cosas, porque la rebelión del pueblo ha sido tan grande que Dios ha acortado y cambiado los tiempos. ¿Y cuánto nos cuesta ver un milagro? Pero no es porque Dios no tenga poder, es por nuestra rebeldía. Amén. No, es que ¿dónde está Dios? Yo no veo un milagro. No es un milagro, pero analiza tu corazón, analiza tu vida, analiza la obediencia que tienes para con Dios. Te dicen busca al Señor en oración y lo buscas. Te dicen lee la palabra, la lees. Te dicen ora al Señor, oras. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero si queremos ver grandes milagros y grandes movimientos y muertos resucitados y enfermos sanados y paralíticos corriendo, para vergüenza propia lo digo, amados hermanos, no los estoy ofendiendo a ustedes, estoy hablando de una iglesia, amén, la cual estamos nosotros viviendo. Amén. Así que sí, una iglesia, una parte de la iglesia se quedará a la gran tribulación. Pero mire, ellos conocerán el momento en que el Señor haya arrebatado a los 5 sensatas. Cuando en las noticias, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales se diga ha sucedido algo extraño, porque aunque el gobierno quiera tapar esta situación, no habrá manera de taparlo. Tampoco es un acto, una situación en secreto, como algunas veces algunas personas están diciendo el rapto es secreto. El rapto no es secreto, el rapto es exclusivo de aquellos que se guardaron para el Señor, pero no es secreto. El Señor, amén, hará un estruendo grandioso cuando levante a su iglesia, y aquellos que son iglesia insensata sabrán que el pueblo de Dios ha sido arrebatado. Y entonces correrá la noticia por las redes sociales, amén, por la televisión, diciendo hay un pueblo que ha sido arrebatado. Ellos conocerán ese momento, y la mayoría se esforzará por cuidar de no entregar su vida al anticristo. ¿Por qué? Porque miren, miles y miles de cristianos que se sientan en las iglesias, por lo menos una vez han escuchado que viene un anticristo, que trae una marca, y que hay de aquellos que reciban esa marca, porque recibiendo la marca podrán tener comida, podrán tener bebida hasta donde alcance, porque hablamos de una gran hambruna.
pero el resultado es condenación eterna. Así que ellos sabrán que ha sucedido el arrebatamiento y ahora empezarán a lamentarse. Pero mire, Apocalipsis capítulo 6 nos va a revelar más. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6. Si usted tiene su Biblia, puede ir allá conmigo. Amén. Capítulo 6, verso 9, 10 y 11. Amén. Gloria a Dios. La hoja ahí, ahora sí, por favor, si puedes poner la segunda hoja, nada más para que los hermanos se identifiquen ahí en el tiempo, y luego vamos a ir a casi la última. Gloria a Dios. Esa. Muy bien. Entonces, otra vez. Ahí está la gráfica de cómo va sucediendo la gran tribulación. Primer sello, primer año, el anticristo. Segundo sello, segundo año, la guerra por todo el mundo. Tercer sello, tercer año, el hambre. Cuarto sello, amén, muerte, la muerte por guerra, por hambres, por pestes, por fieras de la tierra. Amén. Y el quinto sello. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 6, versos 9 al 11. Dice así: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Y ahora sí puedes ir a la última página, por favor. Ahora sí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Luego de que el anticristo, dijimos, se siente en el templo, de que trate de perseguir a Israel y no lo consiga, entonces se volverá a la descendencia, amén, de la mujer, es decir, a la iglesia que se quedó, a las 5 insensatas, se volverá a ellas, amén. Se volverá con un odio tan terrible y tan tremendo, que Apocalipsis 6 nos dice que ahora, cuando se abre el quinto sello, aparecen las almas, amén, de esas personas que son descendientes de la mujer, que un día recibieron a Jesucristo, pero que no caminaron con el Señor. Ahora están bajo el altar y ven las almas ahí. Quisiera explicarles un poquito el asunto de las almas. El tema es muy largo, pero voy a tratar de resumirlo. Muchas gentes confunden. Alma significa hombre. ¿Amén? Y en cierta forma sí. Si usted lee el Antiguo Testamento, siempre que se habla de un alma, se refiere a una persona. ¿Amén? A un hombre. Pero no significa que el alma no sea una parte del hombre. Miren, déjenme, se lo explico de esta manera. Dios es un ser trino o triuno, como se dice. Es decir, hay 3 personas, un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, la Escritura nos dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces Dios nos hizo a semejanza de Él, y nosotros no somos trinos o triunos, no, sino que nosotros somos tripartitos. Es decir, que estamos formados de 3 partes. Y a saber, el apóstol Pablo lo declara en Efesios y dice: todo vuestro ser, amén, y todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo San Pablo puede determinar cómo está constituido el hombre en tres partes? Porque ya el Señor lo ha mostrado en la palabra de Dios. Y sé que se me cansarían si voy tomando cita por cita, pero se lo voy a explicar de manera general. Cuando Dios crea al hombre, Dios, dice la Escritura, que lo crea del polvo de la tierra. Y de ese polvo forma un muñeco a imagen y semejanza de él. Y cuando ya está creado el hombre como polvo, como muñeco de barro, el hombre está inerte, tirado en el suelo, no tiene movimiento porque no tiene vida. Entonces la Escritura dice que Dios sopló aliento de vida en su nariz y hizo que el hombre fuese un ser viviente. Es decir, que en ese momento que Dios sopló sobre ese muñeco tomó vida, se levantó, aleluya, y vino a ser un hombre viviente. Amén. Pero la Escritura ahí no nos habla del alma, solo nos habla de este caparachón, de este cuerpo corruptible, corrupto, que fue tomado del polvo y que recibió el aliento de vida. Amén. Entonces ese es el cuerpo y el espíritu. El espíritu es aliento de vida, es lo que nos permite movernos. Pero ahí el Señor todavía nos revela que hay un alma. Ahora, uno de los grandes sabios de parte de Dios en la tierra se llamó Salomón. Y Salomón intuyó que había eternidad en el hombre. ¿Por qué? Porque ya sus antepasados entendían que había eternidad en el hombre, pero no sabían diferenciar cómo estaba constituido el hombre. Así que a esa eternidad llamaron alma. Así que cada vez que ellos decían alma, querían decir el hombre tiene eternidad. Amén. Pero no entendían el concepto claro del asunto. De hecho, Salomón no lo entendía. Él explica ahí en Eclesiastés 12:7, él dice, hablando acerca de la muerte del hombre, él dice que el polvo, cuando el hombre muere, se hace polvo otra vez. Y el espíritu del hombre vuelve a Dios quien lo dio. Pero Salomón no está hablando del alma del hombre o del ser espiritual del hombre. No, él está hablando de ese soplo de vida, aliento de vida. Porque si él estuviese hablando del alma, significa que todos nosotros, buenos y malos, el día que muramos, nuestro cuerpo se va al polvo y nuestro espíritu se va a Dios que lo dio. Pero él no está hablando del alma. Él está hablando de ese don, de ese regalo, de ese aliento para que ese pedazo de barro pueda tener movimiento. Así que Salomón sí era muy sabio, bastante sabio, pero en cuanto a las cosas terrenales, Salomón en cuanto a las cosas celestiales no sabía ni entendía nada. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando viene en esta tierra y da testimonio de Salomón, él dice, como Salomón, que de la reina de Saba vino a visitarlo por su sabiduría, y luego el Señor añade, dice, aquí hay uno más que Salomón. Gloria a Dios. Aleluya. Porque Salomón, a pesar de que tenía mucho entendimiento, mucho conocimiento, dice la Escritura que un día le trajeron un caso difícil que no sé qué haría yo ni sé qué haría usted, pero había unas mujeres que estaban peleando a un niño porque ya una había matado a su hijo, lo aplastó, se murió. Como estaban durmiendo juntas, agarró el bebé de la otra y le decía, no, este es mi hijo, y la mamá, no, este es el mío, el tuyo es el que está muerto. Así que llegaron con Salomón y le preguntaron, Salomón, ¿qué hacemos con este asunto? Ella dice que es de ella y yo estoy segura que es mío. Y Salomón lo que dice, traigan una espada y pártanlo a la mitad y entréguenle cada mitad a cada madre, y se acabó el asunto. Tremenda inteligencia de Salomón, porque la madre siempre va a proteger a su hijo. Así que la mamá dijo, no, déjenselo, dénselo a la otra, que se lo lleve, está bien. Entonces Salomón dijo, denle, ese es su hijo de
Porque la otra me imagino que decía, sí, pártalo, cada quien la mitad. No, la escritura no lo dice, pero me imagino, ¿verdad? Tremenda sabiduría de Salomón, pero Jesucristo le dijo que hay uno más sabio que Salomón, uno mayor que Salomón, porque a pesar de tanta sabiduría Salomón, el cielo no conocía nada. Por eso es que él se limita solamente a decir: el que muere va al polvo y su espíritu va a Dios, pero está hablando del aliento de vida, no sabe nada del alma. En el capítulo 3 ya intuye que hay un alma, pero no lo puede identificar. Él dice: ciertamente Dios, entendemos que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero no sabemos cómo lo puso. ¿Amén? Sin embargo, es Jesucristo quien nos va a mostrar con claridad la composición del hombre como cuerpo, alma y espíritu. Miren, muchas personas se equivocan y esperan que Dios les dé todo paso por paso, pero Dios no lo va a hacer así. Dios quiere que usted y yo estemos interesados en conocer los misterios de Él. Así que usted nunca va a encontrar en la Escritura donde diga que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Nunca va a encontrar un versículo que diga Dios es Trino. No, pero sí va a encontrar revelado la Trinidad de Dios. Amén. Sí va a encontrar la presencia del Padre, la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu Santo a través de la Escritura. Por eso es que muchos siguen buscando: no, Dios no es trino, pero es solo uno, y se hacen un montón de bolas ahí, no entienden nada. Pero la Escritura muestra quién es Dios. Amén. Lo mismo sucede con el hombre. Dios no mandó a escribir un versículo donde diga: el hombre es tripartito, tiene tres partes, una es carne, otra es espíritu y otra es alma. Al contrario, ¿sabe qué permitió la Escritura? Que muchas veces el espíritu significa el alma, y muchas veces el alma significa la carne, o el cuerpo, o la persona. Amén. Así Abraham, cuando viene de la guerra, amén, uno de los reyes le dice a Abraham: dame las almas y quédate con los bienes. Cuando dice dame las almas, está hablando a las personas, no literalmente al alma. ¿Por qué usaban la palabra alma? Porque intuían que había eternidad. Amén. Pero cuando decían alma se referían a personas. No significaba que iban a matarlos y sacarles el alma, y ahora sí aquel rey se iba a quedar con las almas, literalmente, o la parte del cuerpo del hombre. No. Pero Dios permite todas estas cosas para que nosotros trabajemos, nos esforcemos y entendamos el lenguaje, el poder de Dios, la gracia de Dios, el alcance de su sabiduría. Amén. Entonces entendemos que el hombre es tripartito. Y les hablaría de muchas cosas en la Escritura. Podría hablarles acerca del evento cuando el rico y Lázaro, amén, como ambos murieron y ambos fueron al Hades, que es sinónimo o es lo mismo que en hebreo significa Seol o Hades, lugar de muertos, donde las almas de los hombres citan. Solo que ahí la Escritura nos muestra que los desobedientes, los que no tenían a Dios, iban a un lugar llamado el lugar de tormento, y el otro lugar donde iban los hijos de Dios se llamaba el seno de Abraham. Amén. Y no había comunión entre el lugar de tormento y el seno de Abraham, porque en medio, dice la Escritura, que había una gran cisma con es decir, un abismo, amén, profundo, en el cual no podían pasar unos de un lugar a otro. Ahora, si usted analiza esa Escritura, se da cuenta que dice que murió Lázaro y vinieron los ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. Pero murió también el rico, y dice que fue sepultado. Pero aparecieron los dos en el Hades. Solo que uno estaba en el lugar de tormento, lo que Jesús después llama el infierno, y el otro estaba en el seno de Abraham. Amén. También les pudiese hablar. De hecho, miren, si ustedes analizan esa Escritura, ustedes se dan cuenta que ellos están conscientes. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es que están conscientes si ya sus cuerpos están en la sepultura, ya podridos, dañados? Porque hay una parte del hombre que se llama alma que tiene eternidad, tiene conciencia, puede sufrir como sufrimos en la carne. Aleluya. Por eso dice que el rico está en el lugar de tormento. Amén. Pero su cuerpo está en el polvo. El aliento de vida
volvió a Dios porque ese cuerpo está inerte, pero su alma está en ese lugar de tormento. Pero Lázaro está en el seno de Abraham. Ahora mira, hay otra escritura que se relaciona bastante con eso y dice así, hablando acerca del ladrón en la cruz, o los dos ladrones en la cruz. Ahí está Jesucristo en la cruz del Calvario y tiene dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el de la izquierda lo está injuriando, lo está insultando, y el de la derecha le dice: tú todavía no tienes a Dios, nosotros estamos pagando lo que hicimos, pero este no tiene nada que ver por qué morir. Y añade el de la derecha: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice: de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Y el lector descuidado piensa que está hablando del paraíso de Dios en el cielo, pero si usted analiza la escritura, está hablando del paraíso de Dios en el centro de la tierra. Está hablando del seno de Abraham, porque cuando usted estudia la escritura se da cuenta que Jesús, cuando murió, Él no fue al Padre. De hecho, es hasta el tercer día que va a ir al Padre. De hecho, se lo dice a María: María, no me toques porque todavía no he ido a mi Padre. Voy a mi Padre, a vuestro Padre, y regreso. Y lo hizo así. Así que, ¿cómo es que le dice al ladrón: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Porque no está hablando del paraíso celestial, está hablando del paraíso, lo cual era el seno de Abraham. Ese mismo día, la escritura nos revela que Jesucristo, San Pablo dice que Él llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué es lo que dice San Pablo? Pero ¿cómo es que la llevó cautiva? Significa que Él primero bajó a las partes más remotas de la tierra, al centro de la tierra donde se encuentra el Hades, tomó cautiva la cautividad y llevó dones a los hombres y los llevó a la presencia del Padre Celestial, ahora sí al paraíso celestial. Por eso es que el Señor Jesucristo le dice a Pedro: mira, Pedro, sobre esta roca, sobre la verdad de Jesucristo, edificaré mi iglesia. Y de ahora en adelante, desde que Jesús compró su iglesia, desde que Él entregó su vida, desde que Él llevó cautiva la cautividad, Él le va a decir, fíjense, note lo que está diciendo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, que cuando está hablando con ellos, todavía la iglesia no había entrado en funciones. Amén. Él había venido a comprarla, pero todavía no entraba en funciones. Iba a entrar en funciones. Pero cuando entrara en funciones sobre esta iglesia, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Es decir, que todos los que morimos en Cristo Jesús, ya no vamos abajo. Ya no vamos a ese paraíso, porque ya no está, porque fue tomado, porque el seno de Abraham fue tomado y fue llevado a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y todos los que moramos, el Hades se queda ahí con ganas de atraparnos, pero no tiene potestad sobre nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora vamos a la presencia, al paraíso celestial. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Eso es maravilloso. Amén, amén. Amén. Así que sí, hermanos. Mire, el apóstol Pedro también lo declara. Es glorioso saber que el seno de Abraham fue tomado y fue llevado. Pero sabe que en el seno de Abraham no solamente estaban los israelitas de antes de la muerte de Cristo, también estaban aquellos que una vez se rebelaron en el diluvio. Va a suceder exactamente lo mismo que sucedió en el diluvio. Si usted se acuerda, estaban las dos líneas: los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Estaba la descendencia de Caín y estaba la descendencia de Set. Amén. Pero cuando el diluvio va a venir, Noé está predicando 120 años: arrepiéntase, viene un diluvio. Y ninguno de los hombres descendientes de Caín se arrepintió, porque ellos tenían su corazón endurecido y no querían conocer a Dios. Porque eso es lo que pasa cuando el hombre endurece su corazón y le parece locura el evangelio, y cierra el corazón más cuando le dice la palabra, y más se endurece. Y el Señor se duele, pero no puede hacer absolutamente nada por ellos, porque han endurecido el corazón.
Nosotros vimos un acto así reciente, apenas en un velorio. A mí me dolía el corazón que la palabra estaba siendo expuesta con toda claridad y el hombre cierra su corazón y se aferra a su mal proceder. ¿Ven? Pero usted nunca se ha preguntado acerca de la descendencia de Seth. Aquellos que tenían el testimonio, que tenían la palabra, que eran descendientes de Seth, que habían pasado ya 9, 10 generaciones. ¿Dónde estaban los hermanos, amén, de Noé? ¿Dónde estaban los sobrinos, los tíos, los primos, los abuelos paternos, los abuelos paternos? ¿Dónde estaban todos ellos? ¿Dónde estaba el primo cercano? ¿Dónde estaba el primo lejano? ¿Dónde estaban todos esos parientes? Ellos eran pueblo de Dios, eran de la descendencia santa de Seth, pero ellos se desobedecieron. Así que los únicos que se salvaron, dice el apóstol Pedro, fueron 8, y los demás arrastrados con los impíos por el diluvio, y cayeron ahí y murieron. Así que San Pedro dice, pues Jesucristo, el único que padeció por nosotros, ciertamente murió, pero en espíritu, pues decir en alma, amén, la cual tiene vida, el espíritu vivificado, el alma con la cual tiene vida, descendió a predicarle a los espíritus encarcelados. No les predicó a los que estaban en el tormento o en el infierno, no, porque muchos dicen Jesús fue a predicarle a los que estaban en el infierno. No, Jesucristo no fue a predicar a los que estaban en el infierno, fue a decirle a los parientes de Noé por el lado de Seth: esto es lo que mi hijo Noé les predicaba. Su rebelión los iba a llevar a la muerte, a la destrucción, pero yo he dado mi vida por ustedes y ahora son reconciliados, son llevados, son tomados y llevados a la presencia de Dios por la sangre preciosa del Cordero, porque nadie se salva, ni los de Noé, ni los de la ley, ni los de ahora, si no es por la sangre preciosa Gloria del Cordero. a Dios. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Así que derramada la sangre del Cordero, ahora Dios toma esa cautividad y la lleva a los cielos. Pero seguimos hablando del alma. El cuerpo de los patriarcas sigue en el polvo. El cuerpo, amén, del diluvio sigue en el polvo. El cuerpo de nuestros hermanos cristianos que ya partieron con el Señor sigue en el polvo, pero sus almas se están gozando delante del Señor. Gloria a Dios. Y están esperando ese glorioso día cuando la trompeta suene y cuando todos los cuerpos sean resucitados y sean levantados y cobren vida. Por eso la Escritura, San Pablo dice: el primer Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Él nos va a dar vida y no requeriremos más de solo un soplo prestado, no, sino que ahora cobraremos vida para vida eterna. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Así que sí, tenemos alma. Sí, somos 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. Y el día que el Señor diga: recojo mi espíritu, mi aliento de vida, este pedazo de carne, se cae. El aliento de vida vuelve al dador de la vida. Pero el alma, ¿qué pasará con el alma? El alma es responsabilidad de usted y de mí. ¿A dónde iremos a pasar la eternidad? Y no es cosa difícil, hermanos. Es simple y sencillamente recibir a Cristo Jesús el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Hasta cuándo entenderemos que la misericordia de Dios entregó a su Hijo a suplicio, a golpes, a maltratos, a latigazos, a escupidas, a corona de sangre, a ser arrastrado, a ser bofeteado, a ser maldecido, y lo entregó por usted y por mí? ¿Hasta cuándo lo entenderemos? Pero todavía seguimos peleando con Dios. No, eso es puro cuento. No sé dónde está Dios. No, yo hago lo que yo quiero. No, hermanos, entendamos la misericordia gloriosa. Dios no tenía necesidad de entregar a su Hijo.
Amén. No tenía la más remota necesidad de entregar a su hijo. Pero no solo lo entregó, sino que mire, de tal padre, tal hijo. Jesucristo dijo: heme aquí, yo ni les hablaré. Eso significa: yo quiero ir y dar mi vida por ellos. ¿Cómo usted rechaza esa oferta y esa vida? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué la rechazan? Porque esta vanidad de este mundo, esta vanidad es eso, es vanidad, se esfuma, se desaparece. Hoy es, mañana no es. La gloria de este mundo es ilusoria. Usted agarra sus 5 minutos de fama y se acabó, y usted no es nada más que polvo. Gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo, el Señor sigue ofreciendo su perdón, su salvación. Sigue diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Por supuesto que eso lo dice a todos, lo dice a los inconversos, lo dice también a los creyentes. Cuando las fuerzas se están acabando, cuando parece que prospera más el impío que el obediente, y empieza a decir: pero yo veo que aquel que se porta mal le va bien, y tiene carros y tiene casas, y es bendecido, y por aquí y por allá, y qué está pasando conmigo. Dios, ¿será que tú no existes? No, el Señor sigue diciendo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios para siempre. Dios es así de misericordioso. Así que esas son las partes del ser humano. Somos tripartitos. Un día, si el Señor no ha venido, el Señor reclamará su espíritu. Usted y yo no tenemos nada, ni siquiera la vida. ¿Sabe? Lo único que tenemos es la voluntad, y es lo que podemos rendir a Cristo. Pero la vida no nos pertenece. Jesucristo dice: tu tiempo llegó, levanta su espíritu, y este pedazo de carne se va al polvo. No importa si tiene 5 años, 10 años, 20 años, 15 años, si está en la flor de la vida y piensa que es dueño del mundo, no importa. O si ya está anciano y piensa que ya vivió todo lo que vivió, no importa. Cuando Dios dice: levanto el aliento de vida, ese pedazo de carne volverá al polvo. Amén, aleluya. ¿Y qué importa morir? Lo que no importa no es, no importa morir. ¿Saben lo que importa? Lo que importa es cómo morir. ¿Por qué? Porque si ustedes no han pecado, miren, hermanos, yo no lo quiero condenar, pero el Señor dijo: yo no los condeno, pero lo que está escrito los condena. Amén. Gloria a Dios. Si está en pecado, irá a ese lugar de condenación, porque ese lugar de condenación no solamente permanece, sino que fue expandido. Cuando la cautividad fue llevada a ese lugar de tormento, se expandió. Amén. De hecho, el Apocalipsis dice que viene aquel matador, y detrás de él viene el Hades, porque muchos, la mayoría de los que mueran, irán a perdición y a condenación. Eso es lo triste. Por eso es que el Señor nos revela todas las cosas que han de suceder, porque nos advierte de las cosas que vendrán, porque nos toca a nosotros decidir qué vamos a hacer. Así que el problema no es morirse, el problema es cómo vamos a morir. ¿Quién es nuestra esperanza? ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos caminando? Ese es el asunto, hermano. Amén, aleluya. Porque si morimos en Cristo, aleluya, somos más que bienaventurados. Si morimos con el Señor, amén, escucharemos el sonar de la trompeta, y nuestros cuerpos se levantarán de la tumba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, el preámbulo se hizo bastante grande, pero creo que les va a servir. Amén. Amén. Porque miren, me preocupa mucho que en estos tiempos el avance tecnológico ha permitido que muchos fraudulentos metan todo tipo de doctrinas y de enseñanzas erróneas. Amén. Diciendo que lo mismo es la alma que el cuerpo, y lo mismo es el cuerpo que el espíritu, y eso no es así. La Escritura lo enseña con toda claridad. Uno es el alma, otro es el cuerpo y otro es el espíritu. Que hay ocasiones que la palabra espíritu se emplea para decir el alma, es cierto. Amén. De hecho, en muchas palabras, en todos los idiomas, una palabra tiene varios significados. Amén. Por ejemplo, nosotros podemos hablar la palabra banco.
Amén. Y la palabra banco la usamos tanto para el banco donde hacemos el cambio de cheques, pero también para el instrumento de los centavos. Pero también al cardumen de peces, de sardinas, también se le llama banco. Es la misma palabra, pero no es la misma cosa. Son diferentes cosas. Y el griego y el hebreo no son excepción, ellos están igual. El inglés es lo mismo. Amén. Por ejemplo, en el inglés, nosotros usamos la palabra, o los americanos o los ingleses de lengua inglesa usan la palabra mine. Es una sola palabra, pero significa, por ejemplo, mío, pero también significa mina, la mina de carbón, de cualquier cosa. ¿Amén? Así que tiene varios significados. ¿Amén? La palabra sign, como se escribe igual, se menciona igual, pero puede tener doble significado. Está hablando de sign, de firmar, pero también está hablando de sign, de un letrero. ¿Amén? Entonces es lo mismo en el hebreo y en el griego. Y el Evangelio se escribió en el griego. Así que hay que estar despiertos y saber de qué está hablando aquí. Está hablando del Apocalipsis, capítulo 6, del verso 9, 10 y 11, de las almas, de esa parte del cuerpo que es eterna. Las ve bajo el altar. La próxima vez vamos a hablar por qué las ve bajo el altar. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Gloria al Señor.